Vamos a realizar a continuación el ejercicio de manejo de interfaces en Java. El objetivo es poner en práctica el concepto de interfaces en Java, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Este es el diagrama de clases que vamos a utilizar en este ejercicio. Vamos a utilizar un paquete llamado datos, y dentro de este paquete vamos a crear una interfase llamada acceso datos. Posteriormente vamos a crear dos clases, una llamada implementación Oracle y otra llamada implementación MySQL. Y cada una de estas clases van a implementar la interfase acceso datos. Posteriormente vamos a crear una clase con la cual vamos a poner a prueba esta interfase y estas clases que hemos creado. El paquete se va a llamar manejo interfaces y la clase manejo interfaces. Vamos a crear a continuación estas clases. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto manejo interfaces y lo depositamos en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase principal llamada manejo interfaces y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear una clase llamada acceso datos y la vamos a depositar en el paquete datos y damos clic en finalizar. Como siguiente paso, creamos la clase implementación Oracle y la depositamos en el paquete datos y damos clic en finalizar. Ahora creamos una clase llamada implementación MySQL y la depositamos en el paquete datos y damos clic en finalizar. Vamos a modificar a continuación la interfase acceso datos. Esta interfase va a estar depositada en el paquete llamado datos, va a ser una interfase pública y se va a llamar acceso datos. Pero como podemos observar, esto ya no es una clase, sino es una interfase. Así que ya no vamos a utilizar la palabra reservada class, sino que ahora vamos a utilizar la palabra reservada interface. Como siguiente paso vamos a definir una constante. Por lo tanto, esta constante se va a escribir en mayúsculas y como tiene más de dos palabras, vamos a separarlo por un guión bajo. Esta constante se va a llamar max-registros, por lo que nos va a simular el máximo de registros que vamos a poder insertar en una tabla de base de datos. Al ser una constante, esta constante va a ser pública, estática y el tipo que vamos a utilizar es un tipo int. E inicializamos esta constante con el valor de 10. Estos valores podemos omitirlos, sin embargo debemos de saber que si no los colocamos en automático, al definir una constante en una interfase va a ser de tipo public y static. Así que si los omitimos de todas maneras, el compilador va a agregar estas dos características a nuestra variable que estemos definiendo. Como siguiente paso vamos a definir un método llamado insertar. No va a recibir ningún argumento. Y debido a que estamos definiendo un método en una interfase, este método no se va a implementar en este momento, sino que las clases que implementen esta interfase son las que van a agregar el comportamiento a este método. Así que este método es muy similar a lo que hemos visto en las clases abstractas, sin embargo vamos a ver que las interfaces tienen un comportamiento distinto. Pero en la cuestión de la definición del método es exactamente igual a un método abstracto. Por lo tanto, este método va a ser en automático public, abstract, y en este caso estamos indicando que no va a regresar nada. Muy similar a la definición de la constante anterior maxRegistros, si omitimos estas dos palabras reservadas public y abstract, en automático el compilador también las va a agregar. Por lo tanto, van a ser públicos y abstractos los métodos que definamos en una interfase. Como siguiente paso definimos el método listar, el cual también no va a recibir ningún argumento y es de tipo void, es decir que no va a regresar nada. Y es opcional agregar public abstract, ya que si no lo agregamos, también el compilador de manera automática lo va a agregar a este método. Así que los métodos que definamos en una interfase van a ser públicos y abstractos. Y podemos observar que los métodos terminan con punto y coma debido a que la implementación no se va a encontrar en la definición de la interfase, sino que la definición de estos métodos se van a encontrar en las clases que implementen esta interfase de acceso a datos. Vamos a ver a continuación las clases que implementan esta interfase de acceso a datos.
Vamos a modificar a continuación nuestra clase llamada implementación Oracle. Esta clase va a simular la implementación de las operaciones insertar y listar, pero realizadas con una base de datos Oracle. Esta clase en sí no se va a conectar a una base de datos, sino que estamos preparando las características que vamos a utilizar en el siguiente curso de Java con JDBC. Y en ese curso es donde vamos a utilizar este concepto de interfaces, pero ahora sí conectándonos a una base de datos. En este caso nos vamos a ocupar únicamente de entender el concepto de interfaces. Y en el curso de Java con JDBC vamos a ver cómo realizar la conexión a la base de datos tanto de Oracle como de MySQL. Así que nuestra clase implementación Oracle la vamos a definir dentro del paquete datos. Esta va a ser una clase pública, por lo tanto utilizamos public class, se llama implementación Oracle, pero vamos a utilizar la interfase y por ello es que vamos a agregar implements acceso a datos. Así que al agregar la implementación de la interfase acceso a datos, estamos obligados a agregar la implementación de los métodos insertar y listar. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir el método insertar, el cual, si recordamos, es de tipo public, void y se llama insertar y no recibe ningún argumento. Pero en este caso, en lugar de punto y coma, vamos a definir el cuerpo de este método. Vamos a dejarlo muy simple, en este caso para que podamos observar cómo es que se utilizan las interfaces. Sin embargo, el cuerpo del método puede tener cualquier código Java válido. Así que en este caso únicamente mandamos a la consola que estamos haciendo una inserción desde Oracle. También vamos a agregar la anotación @override. Sin embargo, realmente no es una sobreescritura, sino que similar al concepto de clases abstractas, si recordamos, es una implementación. Sin embargo, debido a que este método está definido en otra clase, entonces también se utiliza la anotación override. Aunque realmente estamos definiendo por primera vez el comportamiento de este método. Y como siguiente paso también debemos de definir el método listar. Por lo tanto, indicamos que vamos a sobreescribirlo. Posteriormente utilizamos public, void y el método se llama listar. No recibe ningún argumento y el cuerpo del método únicamente manda a la consola listar desde Oracle. Así que tenemos ya las dos operaciones, tanto insertar como listar. En caso de que no definiéramos alguno de estos métodos, entonces también esta clase debería ser abstracta, ya que una clase no puede contener métodos abstractos si no se ha indicado que también, a su vez, esta clase sea de tipo abstracto. Pero debido a que estamos implementando los dos métodos abstractos definidos en la interfase acceso datos, entonces esta clase ya no se obliga a definirse como abstracta, ya que está implementando todos los métodos definidos en la interfase acceso datos. A diferencia del extends de una clase abstracta, una interfase puede implementar varias interfaces. En cambio, una clase en Java solamente puede extender de una clase, ya sea abstracta o no. Pero podemos hacer implements de múltiples interfaces, simplemente separando por coma el nombre de la interfase, por ejemplo la interfase 1, interfase 2, etc. Sin embargo, debemos de recordar que debemos de implementar todos los métodos definidos en cada una de las interfaces, pero también recordemos que si no definimos el comportamiento de los métodos definidos en las interfaces, entonces nuestra clase vamos a tener que definirla también como abstracta. Y hasta el momento en que la clase defina todos los métodos definidos en las interfaces, es que puede omitirse el uso de la palabra abstracta. Como en este caso, la clase implementación Oracle define todos los métodos definidos en la interfase acceso a datos, y por lo tanto ya no estamos obligados a definirla como abstracta. Esta es una de las diferencias entre el uso de las clases y las interfaces, ya que únicamente podemos hacer extends de una clase en Java, pero podemos hacer implements de varias interfaces en Java. Como siguiente paso, vamos a modificar nuestra clase implementación MySQL. Esta clase es prácticamente la misma que la implementación Oracle, pero vamos a simular ahora que vamos a utilizar la base de datos de MySQL. El paquete se llama datos, esta va a ser una clase de tipo public class que se llama implementación MySQL.
y vamos a implementar la misma interfase, la cual se llama acceso datos. Así que podemos observar que más de una clase pueden implementar la misma interfase, ya que realmente lo que estamos utilizando es el comportamiento, es decir, los métodos insertar y listar. Y esta clase es la que se va a encargar de agregar el comportamiento para la base de datos de MySQL. Así como la clase anterior se encargó de implementar la funcionalidad para la base de datos de Oracle, en este caso estamos simulando que esta clase se encarga de simular la inserción y el listado para la base de datos de MySQL. Recordemos que solo estamos modelando el uso de las interfaces, pero no vamos a agregar la conexión a la base de datos de manera real. Así que en este caso vamos a agregar la implementación del método insertar, por lo tanto vamos a utilizar la notación override, aunque es la primera vez que definimos este comportamiento del método insertar. Este método es public void, es decir que no va a regresar nada, se llama insertar y no recibe ningún argumento. Y básicamente la implementación de este método va a mandar a consola insertar desde MySQL. Y como siguiente paso, lo que vamos a hacer es definir el método listar. Por lo tanto, indicamos que vamos a sobreescribir este método. El método es público, void, se llama listar, no recibe ningún argumento y básicamente lo que va a hacer es mandar a imprimir a consola listar desde MySQL. Así que hasta aquí ya tenemos las clases que van a implementar nuestra interfase, tanto implementación Oracle como implementación MySQL. Vamos a detener hasta aquí este video y en el siguiente video vamos a continuar con la explicación de este ejercicio de manejo de interfaces.